De acuerdo. Bueno, ¿listo? Sí. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1 y estamos al aire. Buenas tardes, saludamos a la amable audiencia de confidencialcolombia.com, que a lo largo de todas estas semanas nos ha venido a competiciones especiales que estamos realizando aquí en confidencialcolombia.com para hablar un poco sobre la emergencia del coronavirus, pero también para hablar sobre otros temas que son de interés para los ciudadanos, tanto aquí en Bogotá como en el resto del país. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan de desarrollo que se aprobó recientemente en el Consejo de la Ciudad de Bogotá y que será la hoja de ruta que tendrá la alcaldesa Claudia López para gobernar su mandato que terminará pues en el 2023. Mi nombre es Snyder Negrete y los saludo desde la ciudad de Bogotá. Estamos transmitiendo en ese momento por confidencialcolombia.com y por todas nuestras redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Periscope. Pero como siempre, saludo a mi colega y compañero Oscar Sevillano, que día tras día me acompaña en esas transmisiones especiales. Oscar, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Snyder. Pues como tú lo has dicho, en estos momentos estamos viviendo una situación muy especial en la ciudad de Bogotá, calidad de Kennedy, especialmente por los casos que se han registrado, los altos el número de casos de COVID-19 que se ha registrado en esta zona de Bogotá. Las entradas pues están cerradas, controladas por la policía y miembros del Ejército Nacional. No se permite el comercio. Digamos que la apertura del comercio está solo para lo necesario. La gente pues debe justificar su salida en estos momentos en la localidad de Kennedy. Y pues bueno, estamos viendo a ver cómo fluyen durante estos 15 días esta situación, donde se tiene la idea de bajar la velocidad de contagio acá en esta zona de Bogotá para que no se propague en mayor medida en toda la ciudad. Esta fue la decisión de la alcaldesa de Bogotá el sábado anterior, que dio una rueda de prensa junto con el ministro de Salud. Así es, Oscar, y pues en Bogotá también hay que recordar y decir que hace pocos minutos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en compañía del director de Planeación Nacional, anunciaron un giro de ingreso solidario para las familias más vulnerables en la ciudad, pues que requieran la atención por parte del distrito y de la nación para pues suplir sus necesidades básicas en el marco pues de esta emergencia que está atravesando la ciudad, el país y el mundo por cuenta de la pandemia del coronavirus. Oscar. Pero si le parece, entremos en materia con la invitada que tenemos el día de hoy. Como dijimos al principio, recientemente, el pasado domingo 31 de mayo, se aprobó en el Consejo de la Ciudad el Plan de Desarrollo o el nuevo contrato social, como lo ha denominado la alcaldesa Claudia López, que será su hoja de ruta para este periodo, al frente pues, del distrito. Y nos acompaña hoy la concejal María Fernanda Rojas. Ella es concejal por el partido Alianza Verde de la coalición de gobierno. Concejal, pues buenas tardes y gracias por estar aquí en confidencialcolombia.com. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a Oscar, Snyder y un saludo especial a toda la audiencia. Y sí, ya tenemos plan de desarrollo, fueron jornadas intensísimas, pero logramos que el domingo quedara aprobado y que, digamos, hubiera en términos generales un consenso, un acuerdo de todos los partidos, que todos hicieron aportes valiosos en que esta sea la ruta de los próximos 4 años. Además trae cosas a Bogotá, y por eso la proyecta pues como la ciudad del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, de eso iremos hablando en la medida en que se vaya dando el diálogo, Snyder. Así es, Oscar, y pues entremos en materia de una vez con la concejal María Fernanda Rojas, si nos puede contar, concejal, por favor, detalles. ¿Qué quedó, así a grandes rasgos para contarle a nuestra audiencia, qué quedó aprobado en este plan de desarrollo o el nuevo contrato social, como lo ha denominado la alcaldesa Claudia López?
Pues yo creo que quedó una mezcla de las grandes apuestas de la alcaldesa, de iniciativas de todas las bancadas del Consejo, opiniones ciudadanas y también aportes del Consejo Territorial de Planeación. La suma de todo eso hace que se logre. ¿Qué va a pasar con el Sendero de las Mariposas? Recordemos que el alcalde Peñalosa tenía un proyecto que en esos momentos pues no quedó estipulado dentro del plan. La alcaldesa lo descartó desde el proyecto como tal. Quisiera que nos hablara sobre esos dos aspectos, concejal María Fernanda. También creo que es un hit que hayan pasado esas dos cosas que usted escribe, Oscar. Uno, el Sendero de las Mariposas. Lo querían vender como la propuesta ambiental, pero no lo era. Era básicamente una excusa para hacer, para cambiar un poco esos cerros orientales, para hacer un proyecto que era más construir una infraestructura y luego poderla entregar en concesión. Yo lo dije muchas veces, es un negocio, no es un proyecto ambiental. Ahora, el proyecto ambiental también puede, digamos, hacer un aprovechamiento, pero no sobre la base de acabar con los cerros. Eso no lo podemos admitir. La alcaldesa, como usted bien lo dice, desde el principio lo excluyó de cualquier propuesta. Pero, y además ese Sendero de las Mariposas iba en contra de lo que el fallo del Consejo de Estado ha determinado para los cerros orientales. Entonces, listo, quedó por fuera la parte del dinero que tenía ese Sendero de las Mariposas, se fue a la mitigación de la emergencia, ¿sí? Y pues el distrito hará allí una serie de senderos, digamos, sostenibles, ambientales, y una serie de proyectos de acuerdo al plan de manejo ambiental. Eso es una gran diferencia. Y no eso era como querer hacer casi como un Disneyland allá en los cerros orientales. El tema de las séptimas, pues también es clave y fue una promesa explícita y central de la campaña de Claudia López. La gente cuando votó en octubre, votó en gran medida porque Claudia no iba a hacer el Transmilenio por la séptima. Así que, pues a mí me alegra mucho que se cumpla esta promesa, que quede expreso en el plan de desarrollo que se va a hacer una cosa distinta, que ahí aparece como corredor verde, Oscar, Snyder y la audiencia, pero además les cuento un detalle. La redacción fue difícil, porque si bien la redacción inicial a mí me parece que estaba bien, a algunos no los dejó contentos, ¿no? Entonces como que decían, no, pero es que aquí, ¿por qué no dice esto? Entonces fue un trabajo de una filigrana, ponernos de acuerdo y darle la tranquilidad a todos esos ciudadanos y ciudadanas que han defendido la séptima, que se han movilizado, que han salido, que junto con nosotros han interpuesto acciones populares, o ellos con sus acciones independientes, y quedó una redacción que da tranquilidad. ¿Qué se va a hacer ahí? Entonces, primero, ¿qué no se va a hacer? No se va a hacer un Transmilenio tipo Caracas, que era lo que querían insertar ahí. Ni se va a hacer un proyecto que acabe con el patrimonio arquitectónico, que era lo que querían hacer ahí. Ni un proyecto que sea devastador con el ambiente, que era lo que se iba a hacer ahí. ¿Qué sí se va a hacer? Bueno, tienen que pasar por unos estudios que aprovechen estudios que ya existen. Por ejemplo, hay temas de suelos, etcétera, que van a servir. La compra de los predios que ya se haya avanzado va a servir. ¿Sí? No se trata de, como sí hizo Peñalosa con el metro subterráneo, que echó todos esos estudios a la basura, no se trata de eso. Eso no se puede hacer. Que lo haya hecho Peñalosa no significa que haya que seguir haciendo ese tipo de desperdicios. Se van a aprovechar parte de esos estudios, y se va a determinar un corredor que no tenga emisiones contaminantes. Por lo tanto, no puede ser los buses a diésel de ningún estándar, ni Euro 6, no tenga emisiones contaminantes. Podría ser bus eléctrico, podría ser tranvía, podría ser otra alternativa, ¿sí? Pero digamos no se sale como de ahí. No puede tener las características de un BRT pesado, ¿sí?
tendría que ser un proyecto que tenga elementos urbanísticos, que la lógica de poner un espacio para que pasen buses no sea superior a la lógica de defender una historia y un patrimonio de esa vía. En un proyecto urbanístico hay que integrar esto. Usted no puede desconocer la historia y pasar cualquier cosa y, no, es que aquí yo tenía que meter unos buses, que era lo que iban a hacer. Entonces, iba a tener un espacio privilegiado para la bicicleta. Entonces, con esos criterios, pues tendrán que ceñirse los técnicos del IDU para el nuevo proyecto. Antes de pasar al tema de movilidad, quisiera que nos hablara también sobre la Van der Hamen, doctora María Fernanda. ¿Qué va a pasar con la Van der Hamen? En la Van der Hamen dejamos específicamente un artículo que dice, una meta que dice que se va a restaurar, conservar o hacer adquisición predial de 134 hectáreas en la Van der Hamen. Acuérdense que Peñalosa quería era ahí hacer proyectos urbanísticos y decía, es que eso ahí no hay nada, hay un potrero. Esa es la visión de, no solo de Peñalosa, sino la visión de hace como 50 años en materia ambiental. Hoy en día la visión es otra. El Central Park en Nueva York no empezó como es hoy, ¿sí? De hecho, en sus inicios al principio fue un potrero, pero hubo una decisión política que dijo, aquí vamos a tener un gran parque urbano, un parque central, que va a ser un eje de la ciudad y vamos a hacer esto, y lo lograron. Y ahora, pues lo conservan, lo protegen. Con la Van der Hamen, claro, existe un plan de manejo hace muchos años, no se han hecho muchas de las cosas que dice ese plan de manejo, pero pues ahora hay que hacerlas, las que se alcance a hacer. Si en algunas zonas hay que comprar terreno de la Van der Hamen, porque hoy, digamos, es parte de una propiedad privada, pero lo necesitamos para consolidar la reserva, el plan de desarrollo va a permitirlo y va a tener recursos para hacerlo. Entonces, esa meta, no se les olvide, 134 hectáreas para restaurar, para conservar, para hacer adquisición predial y cumplir el plan de manejo de esa reserva. ¿Y qué garantías hay de que efectivamente esto se una con el río Bogotá y que se conserve todas las hectáreas de bosques que hay en estos momentos o que se amplíen? La garantía que hay, Oscar, es trabajar bajo la lógica de esa política ambiental. Si uno trabaja con eso, pues, seguramente no le van a alcanzar los 4 años a nadie para lograr eso de manera integral. Pero entre 4 años de Claudia, 4 años del que venga, 4 años del que venga, digamos, vamos a hacer un cambio muy importante y empezar ahora es no que llegue otro en un tiempo y, ay, no, es que no, ¿para qué? Que vuelva y diga una versión de Peñalosa 2 que diga, eso es un potrero, mejor construir. No, necesitamos garantizar esa política ambiental. Eso lo garantiza uno, metiéndole mucha técnica, digamos, ¿sí? Tenga unos soportes técnicos importantes y ciudadanía que defienda, que proteja. ¿Por qué se pudo defender la séptima? Por esa ciudadanía organizada. ¿Por qué se pudo defender el Sendero de las Mariposas o los cerros respecto al Sendero de las Mariposas? Porque hay una ciudadanía organizada. Eso me parece que es clave. De acuerdo, doctora. Pasemos entonces al tema de productividad, que hoy día pues está un poco a media marcha por el tema de la pandemia. El plan de desarrollo propone que la ciudad comience a hacer una transición hacia una productividad y una economía de 24 horas. Por favor, explíquenos un poco este asunto para que la audiencia pueda entenderlo. Miren, varias cosas creo que ha hecho Bogotá y la alcaldesa bien en esta materia. Cuando llegó la pandemia, la reacción de Bogotá fue rapidísima, fue la más rápida del país. Acuérdense que hasta criticaron que porque lo hizo primero que el presidente. Gracias a todas esas previsiones que se tomaron, la llamada curva que nos tiene nerviosos se ha demorado en llegar. El pico, o sea, el momento que vaya a ser el más alto en el número de casos de personas infectadas y tristemente en el número de casos de personas fallecidas.
Entonces lo esperábamos para final de abril, después para mediados de mayo, luego para final de mayo y ahora lo estamos esperando en el mes de junio, ¿verdad? Ese tiempo que hemos ganado permite que la ciudad se vaya preparado mejor para atender la emergencia. Ahora, nada de eso nos puede dejarnos confiar. Ni nos podemos poner bravos, que era lo que pasaba hace pocos días, que porque es que no llegó la curva, no, pues alegrémonos, porque ahora sí estamos llegando cerca. Ahí leí hoy que falta nada más como el 25% de la capacidad de la SUSI, que estamos llegando al borde. Cuando ya lleguemos a esa capacidad de la SUSI, ¿qué va a pasar con la gente que se enferme y necesite una atención médica intensiva? Entonces, Bogotá, digamos, ha ganado ese tiempo y eso es importante. Pero ahora hay otra realidad y es el tema de la situación económica. La gente necesita seguirse cuidando, pero tener ingresos de nuevo, ¿sí? Necesitamos las dos cosas. Entonces hay que combinarlo bien. Por eso la gradualidad ha sido importante, las medidas que se han tomado en este sentido han sido importantes. Hay que permitir que se abran unos negocios, pero no todos al tiempo. Hay que permitir que nos podamos subir al transporte público, pero no todos al tiempo, porque si no nos vamos a contagiar. Entonces, por ejemplo, el Transmilenio hay que mantenerlo en 35% de la operación, o menos. Si se sube al 38%, grave, porque eso indica que los niveles de contagio se van a disparar. Algo, por ejemplo, tuvo que haber pasado en Kennedy para que allá se disparara el nivel de contagio de una mayor manera que en otros lugares de Bogotá. O sea, se han visto, o sea, es muchísimo. Entre Kennedy, creo que la que sigue es Suba, Kennedy es como 3 veces más que Suba. Entonces, nos toca repartirnos en turnos. Y hoy no aprovechamos, hoy en día, no hemos aprovechado que el día con su noche tiene 24 horas, sino que todo lo concentramos en una hora. Entonces, en tiempos normales, entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, el Transmilenio es así, porque a todos nos ponen a trabajar a las 8, al 90% nos ponen a trabajar a las 8 de la mañana y a salir a las 5 o 6 de la tarde. Lo que ahora hay que hacer es repartir el día con su noche. Entonces, a las 12 de la noche, la mayoría no sale, pero deben salir ahora los señores de carga. Esa es ahora ideal para eso y otras actividades. Esa es la estrategia 24 horas, que nos distribuyamos todo el espacio del día en la ciudad, en todas las horas posibles, una gente que entre a trabajar a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde se vaya para la casa. Entonces, otro turno que sea a las 10 de la mañana como hasta 4 de la tarde. Y otro turno de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y otros desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Es un tema básico de matemáticas mezclado con supervivencia. Preocupa el asunto de las horas de la noche, especialmente cuando se agarra el recargo nocturno, ¿sí? Aquí la pregunta es un poco ya personal hacia usted. Dice usted, ¿cuánto cree usted que los gremios económicos estén dispuestos a ceder? Y si el gobierno nacional, que es el que debe también ajustar un poco la legislatura y la normatividad para que, digamos, se pueda trabajar en la noche sin que afecte mucho la parte de nómina de esas empresas que entran a funcionar de noche, se pueda llevar. ¿Cuánto cree que podemos tardar en esas conversaciones, en esas negociaciones para entrar a operar ya en ese horario nocturno, como bien lo propone Bogotá 24 horas? No, yo creo que eso es rápido, Oscar. Las empresas también están agobiadas y necesitan poder reactivar su actividad productiva. Y a los empresarios les interesa. Yo creo que sobre todo con las pequeñas, medianas y microempresas hay que tener, digamos, una consideración, hay que buscar unas ayudas sin que eso signifique sacrificar las condiciones laborales, ¿no? Por eso necesitamos ayudas del gobierno nacional, apoyos para créditos,
necesitamos prórrogas en los pagos de créditos, alivios tributarios, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas muy rápidamente, pero yo creo que las empresas pues están interesadas en que sea ya. Schneider. Sí, Oscar, les recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con la concejal María Fernanda Rojas del Partido Alianza Verde sobre el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá que se aprobó el pasado domingo en el Consejo. Y sobre eso quiero preguntarle dos cosas, concejal. La primera es, teniendo en cuenta pues el momento que vive la ciudad por cuenta de la pandemia, ¿qué quedó consignado a futuro en este plan de desarrollo? Y lo otro es sobre la polémica que se generó por la aprobación del artículo que crea un operador público para el tema de Transmilenio. ¿Qué nos puede contar sobre estos dos aspectos, concejal María Fernanda? Mira, sobre lo primero, hay unas previsiones. El programa Bogotá Solidaria, que fue un programa que montaron en cuestión de 3 semanas para poder entregar hacer todos esos giros a las familias más vulnerables. Esto no puede ser solo una cosa de emergencia, ahora se tiene que volver una estrategia permanente. El ingreso mínimo garantizado, que también ayudará a darle alivios a las personas, unos artículos específicamente y unas metas destinados a brindar apoyos a esos pequeños empresarios, como les mencionaba, los micro, pequeños y medianos empresarios, aprovechar algunas actividades económicas como por ejemplo de la bicicleta, relacionadas con la bicicleta. Sí, se está promoviendo el aumento de los viajes en bicicleta. Si la bicicleta es nuestro mejor aliado para la movilidad en tiempos de pandemia. Siempre es nuestro mejor aliado, pero en pandemia más. Sí hay un montón de empresas en Bogotá que intentan fabricar bicicletas, esas son las que les va más duro porque el mercado es muy difícil. Hay mucha importación y llegan cosas muy baratas. Hay unas que adaptan bicicletas, hay otras, y hay muchas en el campo de mantenimiento de la bici. Entonces, si va a crecer el uso de la bici, pues vamos a necesitar más mantenimiento y demás. Entonces, van a potenciar, en el plan de desarrollo específicamente logramos que quede potenciar ese clúster y ese grupo de empresas relacionadas con la bicicleta. Eso en cuanto al primer punto. El otro punto, el del operador público, sí, fue un tema duro, de esos que usted no sabe qué va a pasar en la votación. En muchos usted dice, no, mire, aquí este punto aprueba, se oponen 2, 3 personas, pero esto pasa. En el del operador público yo estaba así medio privada, no tenía seguridad de que el punto fuera aprobado, sé que es polémico. En este país se le ha hecho mala fama a las empresas públicas cuando, por ejemplo, hay unas que han funcionado bien, como EPM, pero a la gente se le olvida que EPM es pública, y también ha habido unas privadas buenas y otras que desarrollando, operando servicios públicos han sido un desastre, ¿sí? Entonces, aquí hay mucho dogma en eso, entonces a mí me daba susto, pero quedó aprobado. ¿Eso qué significa? Que por primera vez Bogotá va a tener un operador del Estado en el mejor negocio, en uno de los mejores negocios que tiene la ciudad, que es el componente troncal del SITP, o sea, los buses rojos de Transmilenio. Ese es de los mejores. El déficit además está en los buses del Zonal, pero en el de los rojos, ahí la rentabilidad es importante. Uno calcula que la utilidad de esos privados es entre el 15 y el 18%, es buenísimo. Una rentabilidad buena es del 11, del 12, del 13. Pero Bogotá lo sabe, lleva 20 años con Transmilenio y no tiene ni idea de muchos detalles de la operación. El operador público permite saber, permite negociar buses, comprar buses a mejor precio, permite economías de escala, por ejemplo, cuando se compran los insumos para la carrocería de los buses, los repuestos, etcétera. Todo eso, ese ahorro se lo gana el operador público y por ende lo puede transferir a la tarifa o a otras cosas. Hoy en día se lo gana el privado y se lo transfiere a sus utilidades. Y cuando falle un privado, porque quebró, por ejemplo, el público entra a operar y así no deja esas rutas descubiertas
y pues que es lo que afecta a los usuarios, lo que pasó cuando quebraron Cobus y Egobús. Quebraron y eso fue un lío y los que pagaron los platos rotos fueron los usuarios. Aquí el operador público cubriría de inmediato esas rutas. Entonces son un montón de ventajas. Por supuesto exige que se haga bien, que se haga de manera transparente, que se haga con calidad técnica y que se le dé tal importancia a ese operador público, se le cuide tanto, pues que lo haga ojalá mejor que los privados. Es un paso para que de manera escalonada Bogotá asuma el tema de la operación de buses en Bogotá. No está concebido así para que, digamos, toda la operación sea pública. Yo creo que aquí en un servicio como el de transporte, la combinación es buena, Oscar, que haya unos privados, pero que haya un público. Lo que me parecía malo es que en un buen negocio no hubiera ni un público. ¿Por qué dejamos solo los buenos negocios a los privados y el Estado se queda con los malitos? No, también hay derecho a participar ahí. Entonces, a mí me gusta que sea mixto. Me gusta más eso a que sea o solo privado o solo público. Doctora María Fernanda, el plan de desarrollo, ¿cómo estipula el paso hacia la calidad en la educación pública de Bogotá? Digamos, ¿cómo lo garantiza? Porque de calidad en la educación pública se viene hablando desde hace mucho tiempo y siempre nos prometen que va a haber una mejor calidad de educación, pero esa nunca llega, ¿sí? Vemos una brecha muy grande, un abismo muy grande entre la educación que se dicta en un colegio privado y la que se dicta en un colegio público. Entonces, la pregunta aquí es, ¿ahora sí nos llegará esto? Pero, Oscar, yo ahí tengo una leve diferencia con lo que dice. Digamos, sí ha habido más avance, por ejemplo, en el tema de infraestructura de educación en Bogotá, ¿no? Desde la administración de Lucho Garzón, con todo ese boom de colegios públicos que se construyeron, con unas instalaciones lindas, digamos, dignas, a la altura, no porque estuvieran en barrios vulnerables se tenía que hacer algo ahí chambón. Ese fue, digamos, una de esas pequeñas grandes revoluciones que hizo Lucho, hacerlo con todo, con calidad. Desde entonces, Bogotá viene avanzando notoriamente en el tema de infraestructura, notoriamente. También lo hizo Petro, lo que pasa es que a él no le concedieron el beneficio de contarle las metas que ejecutó, pero hizo cosas también importantes en infraestructura educativa. El año pasado, en la administración pasada, también hubo avances en infraestructura educativa. A esa sí le contaron todo lo que te ponían las metas, pero bueno, no importa. Lo importante es que vayan quedando en la ciudad. O sea, no hay por qué negar. Perdón que la interrumpa, doctora. Es que creo que aquí se está confundiendo el construir colegios faraónicos, ¿sí? Con que el alumno realmente aprenda y se enamore de la educación académica que está recibiendo, ¿sí? Y permítame que le diga por qué pienso esto, porque en la administración de Enrique Peñalosa se le hizo mucho boom a la construcción del IEP Las Américas, ¿sí? Que quedó muy bonito, que quedó muy faraónico, pero Confidencial Colombia se dio a la tarea de mirar lo que ocurría al interior de ese colegio y vemos que hay venta de drogas, tráfico de armas, ¿sí? Peleas todos los días en las afueras del colegio, tantos que los profesores ya no pueden hacer nada, se ven de manos atadas. Entonces aquí la pregunta es, bueno, listo, muy bonito el colegio, pero ¿y lo otro dónde queda? Sí, voy para allá, digamos. Estoy de acuerdo que hay que diferenciar el tema de construir infraestructura con lo demás. Pero, digamos, hay que reconocer que Bogotá lleva ya 10 y, ¿cuántos años será? 14 años, 15 años, en un proceso de tener una mejor infraestructura. Eso ayuda, ¿sí? Ayuda. No es lo mismo ir a un colegio con laboratorios de química que sin laboratorios de química. No es lo mismo.
No necesita muchos espacios de infraestructura para poder complementar su educación. No es lo mismo un colegio con una sala de computadores con buena conexión a internet, con buenos equipos, que un colegio que no tenga eso. Entonces, pero es distinto de la calidad, es distinto. Sin embargo, a lo largo de los años ha disminuido esa brecha que usted dice. Yo no tengo aquí los datos sobre ese tema en este momento, pero la brecha era muchísimo más grande y durante los años, por mejoras en temas de infraestructura, pero también por algunas mejoras en proyectos de calidad educativa, ha disminuido esa brecha que antes tenía la ciudad. Por ejemplo, hoy hay varios colegios públicos que tienen mejor ranking que los colegios en concesión, que son los colegios privados, ¿sí? Antes la diferencia era enorme y por eso justificaron los colegios de concesión. Hoy la diferencia, no es que los de concesión sean malos, pero hay unos públicos que ya están, digamos, en ese nivel. Y hay que seguir. Este plan de desarrollo, por ejemplo, multiplica enormemente una meta que tiene la ciudad, que es de que los profesores puedan hacer formación de posgrado. Eso es clave. Profesor que pues no le toque vivir frustrado porque no le va a alcanzar para pagar una maestría y demás, pero además no va a tener el tiempo ni nada. Este plan de desarrollo alivia esto y permite que los profesores, que haya un apoyo para que esos profesores estudien temas de posgrado relacionados con sus carreras, que mejore la calidad educativa. Entonces, por poner un ejemplo, pero yo creo que pues hay que continuar la senda y hacer una apuesta a que en el año 2030 esa brecha pues sea inexistente. Perdón, aclaro aquí un término que dije. Cuando dije tráfico de armas no me refería a armas de largo alcance, ¿no? Sino a venta de navajas, cuchillos, de armas cortopunzantes, que son los que andan los jóvenes, ¿sí? Que sucede en ese colegio y yo lo mismo lo pude corroborar, ¿sí? Snyder. Sí, Oscar. Quiero preguntarle a la concejal Rojas que nos cuente desde su punto de vista cuál es la meta más ambiciosa que tiene este plan de desarrollo presentado por la alcaldesa Claudia López. La meta más ambiciosa. Vea, Snyder me hizo una pregunta que me pone a pensar. Pues, a ver, yo creo que una meta ambiciosa es consolidar el sistema de movilidad intermodal, de pasar, como les decía, de la lógica de que aquí Bogotá se mueve por obra y gracia de los buses y que eso es el eje, a pasar a una concepción completa donde va a haber Regiotram de Occidente. Hay que ir avanzando en el Regiotram del Norte y del Sur. Hay que hacer cable aéreo de San Cristóbal, pero dejar avanzado el de Usaquén y otro. Hay que integrarlos. Hay que hay que garantizar el ramal de la línea de Suba y Engativá, y hay que ir pensando en la siguiente línea de metros. Eso por los costos, por la complejidad, porque hay que integrarlos todos. O sea, no es que el metro por un lado y el otro, hay que integrarlos tarifariamente, en conexión, para que usted se pueda bajar de una estación del Regiotram y ahí coger otro transporte público. Esa me parece una meta bastante ambiciosa. Y doctora, hay, digamos, voluntades en las partes real para que estos planes de integración regional, no solamente en movilidad, sino en lo económico y en el tema de seguridad, vaya un poco más allá de Cundinamarca, ¿sí? Porque por el momento, perfecto, estamos con Cundinamarca, ¿sí? Pero también debemos pensar un poco más allá, ¿sí? Con Boyacá, con el Meta, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar o ampliar un poco más la visión en la integración regional y desde dónde está dispuesto el Consejo a aportar en eso? Yo creo que ese tema regional ha ganado bastante de voluntad política. Hoy en día
no veo a alguien que se oponga, digamos, como a eso, y yo creo que en Bogotá se ha entendido bastante bien que, no se, que ya esa mirada de que Bogotá, digamos, se aprovecha de los municipios vecinos, eso ya no, eso ya no. Acuérdese, por ejemplo, lo que decía Peñalosa, que cómo ir a hacer un área metropolitana o una integración con Soacha. Él quería hacerla con los municipios que él consideraba que tenían, digamos, dinero. Esa visión ya no. Yo creo que hoy es clara la necesidad de integrarnos, no porque ellos nos necesiten a nosotros, sino que todos nos necesitamos a nivel regional. Para proteger los ecosistemas necesitamos hacerlo de esa manera. El río Bogotá, nada saca con que Bogotá haga una petar u otro municipio haga otro esfuerzo si no trabajamos de manera conjunta. Yo creo que en ese tema regional ya la voluntad política y la claridad de enfoque está. ¿Cuál es el reto grande? Juntar esfuerzos y recursos, ¿no? ¿Qué pone usted para esto? ¿Qué pongo yo para eso? El Regiotram va a ser un reto en ese sentido, porque listo, ya está la licitación. La gobernación de Cundinamarca sacó ese proceso, es un proceso en la gobernación que apoya la alcaldesa Claudia López, porque ese es un proceso de la gobernación. Pero para que realmente sea exitoso, tiene que integrarse con el transporte de Bogotá, ¿sí? Y pues ahí Bogotá tendrá que meterse la mano al bolsillo en cosas y meter esfuerzo. Ahí se van a materializar esos temas. El plan de abastecimiento que quedó en el plan de desarrollo, a mí me encanta, me parece que es una de las cosas mejor logradas en el plan de desarrollo. Implica reconocer la soberanía alimentaria, que es un concepto que no nos lo habían dejado poner de expreso antes. Implica reconocer el papel de los campesinos y campesinas. ¿Pero dónde están? Pues o en la ruralidad de Bogotá o en la región. Implica que tengamos unas lógicas a la hora de comprar productos del campo. Entonces nos toca articularnos con los municipios vecinos y como bien usted dice, no solo Cundinamarca, sino Meta, Boyacá, digamos, hay que trascender el tema de Cundinamarca, siendo Cundinamarca pues muy importante. Doctora María Fernanda, uno de nuestros usuarios se llama Fernando Andrés Mendoza, que hace parte de una comunidad que ha luchado, que ha defendido el humedal de la vaca. Pregunta cómo quedó estipulado esto dentro del plan de desarrollo y si se van a reubicar a las personas que están asentadas allí. Espero no equivocarme, pero dentro de lo que originalmente era el artículo 20, que tal vez pudo haber cambiado de numeración, quedó, en todo caso, no importa el número, sí quedó esto. Quedó un artículo que protege la estructura ecológica principal. Entonces ahí se menciona la Vanderhamen, los cerros y los humedales. Y de manera expresa está un cuadro donde salen varios humedales. Y ahí está la vaca. Y unos recursos para esa intervención. Pero Fernando fue que me dijo que se llama el... Fernando Andrés, sí señor. Fernando Andrés, pero Fernando Andrés, ojo a lo que dice en ese artículo, porque de ahí es donde nos tenemos que agarrar. Yo soy ambientalista, yo estoy aquí en la política por mis causas ambientales de hace años. Eso es lo que me trajo acá. Entonces, ahí vamos a estar conectados, Fernando. En ese cuadro dice tres cosas que son muy importantes. Uno, que las intervenciones van a trascender esa visión ingenieril exclusiva que había antes, ¿sí? Sino que tienen que ser teniendo en cuenta una información que en términos ambientales es relevante, la hidrogeomorfología, ¿sí? Ese tipo de información, o sea, el agua que hay ahí, los caudales, el caudal ecológico, el cauce, todo eso, ¿tá? Hay una base del agua, ese es el, digamos, que se va a utilizar información donde lo importa mucho que ellos son cuerpos de agua, en el caso de los humedales, y que esa debe ser la prioridad, porque en otra administración la prioridad no era eso, la prioridad es, usted tiene plata, vaya y eche concreto y que se vea bonito, lo que sea, pero que se vea bonito, y el agua pudriéndose
el agua secándose, las aves dejando de ir. Eso no puede ser. El humedal es lo contrario. Entonces aquí tenemos la garantía de que se va a respetar eso. 2, que se respeta la biodiversidad. 3, que se va a hacer con la gente. Así que, Fernando, ahí nos toca agarrarnos. Además, pregunta que ¿cuándo la tienen por allá? Ah, no, cuando me inviten. Bueno, ahorita no está tan fácil la cosa con... Y está duro Kennedy, ¿no? Está muy dura la situación. Hay que esperar a que pase esta emergencia en la zona. Y bueno, pero nos podemos comunicar de manera virtual. En Twitter yo soy @maferrojas y por interno ahí nos cruzamos números y claro, vemos que vamos avanzando. Por ejemplo, esta semana tenemos una reunión con la gente del Humedal Juan Amarillo y la Secretaría de Ambiente. Entonces, pues he buscado esa reunión y podemos avanzar en varios temas mientras podemos salir a hacer visitas de campo, que es lo más chévere, sobre todo cuando uno trabaja con los temas ambientales. Vale, doctora. Doctora, volviendo al tema de movilidad, especialmente en la séptima, el proyecto de Transmilenio por la séptima que estaba preparando el doctor Enrique Peñalosa tiene medidas cautelares por un juez de la República. Y aparte de eso, pues tiene otras 3 demandas. Cuando estos se resuelva, se corre el riesgo de que se ordene la reapertura del proyecto. ¿Sí pensaron en eso, en la discusión del plan de desarrollo? Claro, Oscar, pero yo te digo varias cosas. Uno, casi todo en Colombia tiene medidas cautelares. En este caso de la séptima, o en el caso de San Rafael, o en el caso de los humedales, o en el caso del Sendero de las Mariposas, o en un montón de casos, es normal porque estos proyectos se han hecho saltándose normas técnicas, sin criterios de participación y por encima de las comunidades. Entonces, si las cosas se hacen mal, gracias que tenemos instrumentos jurisdiccionales para acudir. Menos mal que este país tiene eso, si no nos tocaría sufrir callados, ¿no? Pues sufrimos, pero defendemos nuestros derechos. Entonces es normal que existan esas medidas cautelares. En segundo lugar, en esos procesos judiciales, los jueces hasta ahora, en ese de la séptima, el juez hasta ahora se ha pronunciado en el siguiente sentido: defender o proteger los derechos que han pedido los demandantes, o sea, los ciudadanos que no querían ese proyecto. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que decidimos en el Consejo va en el mismo sentido. Estamos también interpretando que el derecho está pro ciudadanía, está a favor de la gente que demandó. El derecho no se puso del lado del distrito, protegió ante un posible abuso esos derechos. O sea, nuestra decisión en el plan es completamente compatible con lo que hasta ahora han expresado los jueces. Tercero, en las urnas, la alcaldesa dijo como una de sus promesas principales que no iba a ser Transmilenio por la séptima. O sea, eso no era ahí un temita X, era el tema, era uno de los grandes temas de la administración. Fíjese usted que otros candidatos, el mismo Galán, él no decía que no iba a ser la séptima, sino que tocaba hacer ese proyecto. Ahí, digamos, de esa disputa, pues ganó Claudia. Así que si en este país no tiene fuerza central el mandato ciudadano en las urnas, pues ¿quién más lo puede tener? Y luego lo que un plan de desarrollo, en tercer lugar o cuarto lugar, ¿qué hace usted con un plan de desarrollo? Materializa lo que se dijo en una campaña. ¿Para qué? Para que ese candidato que ganó y hoy es alcalde no le haga conejo a la ciudadanía. Entonces, están todos los elementos para darle fuerza a lo que quedó en el plan de desarrollo. Y quinto, ese proyecto de Transmilenio, Oscar, es que no cabe ahí, acaba con esa vía. Así que hay que hacer cosas sensatas. Pero doctora, ¿a usted le parece sensato estar cada 4 años discutiendo qué hacer con la séptima y que cada 4 años llegue con un proyecto nuevo, con una idea nueva, con estudios nuevos que no terminan
en nada, que no se ejecutan y que sí se bota plata? Pues Oscar, yo lo que creo es que es insensato que Enrique Peñalosa haya forzado a sus técnicos a hacer un proyecto que ni ellos mismos creían en él, que los haya obligado a presentar un proyecto que no cabe, que no cumple la norma de andenes que tiene la ciudad, que no cumple la norma nacional de patrimonio, o sea, por todas partes. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que yo no lo admito, o sea, me parece increíble. Y uno no está obligado a hacer cosas que son inviables y que además van a hacer un daño irreversible. Yo creo que la ciudad tampoco merece eso. Ahora, pues toca que hagan, como le digo, aprovechen lo que puedan aprovechar de estudios y hacer muy rápidamente el proyecto y demostrar que lo pueden dejar ejecutado. Y sí, dar la tranquilidad, digamos, de buscar una alternativa en la séptima pronto. Estoy de acuerdo con que, pues, esa dilación también, pues, mucha gente dice, ay, hombre, otra vez, pero bueno, que esta sea la vencida, como dicen. Y doctora, para darle paso a Snyder, una pregunta más frente a este tema. Sí se estipuló, sí quedó estipulado dentro del plan de desarrollo que la alcaldía, la administración distrital debe explicar y debe hacer la suficiente pedagogía de lo que es el corredor verde para que los ciudadanos entiendan lo que eso significa y en qué se traduce. Pues mire, la alcaldía tiene que generar unos espacios de concertación porque en uno de los temas en que ha habido más participación y movilización ciudadana ha sido ese. Y pues a la alcaldía le interesa hacer un proyecto que tenga legitimidad. Por eso en el artículo del plan de desarrollo quedó así, porque era una redacción que permitía la confianza de esa movilización ciudadana. Así que sí, lo tiene que hacer de esa manera. Snyder. Sí, Oscar, yo tengo una pregunta final, concejal, y aprovechando que ahí al fondo veo que tiene una bicicleta, porque ese tema fue polémico antes de la votación del plan de desarrollo, y es que nos cuente cómo quedó finalmente consignado en este plan de desarrollo el tema de la bicicleta. ¿Se amplía, se ejecuta se ejecuta o se va a establecer en la ciudad el sistema público en los próximos 4 años? Cuéntenos, por favor, cómo quedó esta parte en el plan de desarrollo. Snyder estaba en la jugada con lo de la bici. Sí, digamos, logramos mejorar como los temas de bicicleta. Yo creo que ahí hubo como algún cruce de cables porque yo conozco a la alcaldesa, sé de su pasión por la bici, hicimos la ley Pro Bici juntas, hemos rodado en Bogotá y en otras ciudades juntas promoviendo la bici y al principio me parecía que el tema de la bicicleta le faltaba fuerza en el plan de desarrollo, pero logramos a través de los debates, pero así, con toda, que se metiera esa fuerza. Sobre el sistema de bicicletas públicas sí quedó, Snyder, y quedó como una meta específica, no estaba y quedó. ¿Qué hubiera preferido yo? Que se le hubieran inyectado 10.000 millones de pesos a esa meta. El secretario de Movilidad va a insistir en hacerlo por APP, por asociación pública-privada. Eso es como una concesión, digamos, para que la gente lo entienda fácil si no ha oído el término. Como una concesión. Yo creo que no funciona así. Sin embargo, pues digamos, ellos dicen, vamos a explorar las alternativas, pero nos comprometemos a sacar adelante el sistema de bicicletas públicas. O sea, estamos de acuerdo con la... Muchísimo el número de usuarios y que mucha gente, pues, sale a gusto en su bicicleta, cada vez que sale siente el temor de que se la van a robar, ¿sí? Yo quisiera saber si dentro del plan de desarrollo se estipuló algún parágrafo o algún artículo que contemple la seguridad en las ciclorrutas. Específicamente lo propuse. ¿Qué había en el borrador inicial del plan? Estaba la meta de hacerle mantenimiento y hacer el mantenimiento y construcción de 480 kilómetros aproximadamente. Eran como 280 de construcción y 200 de mantenimiento, 190.
Eso era lo que estaba inicialmente. Yo vi el plan de desarrollo y dije, esto es muy poquito para la bici. O sea, tenemos alcaldesa ciclista, pandemia donde la bicicleta es ideal, un cambio en la movilidad sostenible. Con esto no nos podemos quedar. Entonces propusimos el sistema de bicicletas públicas. Propusimos que en las metas de seguridad vial no se dejara general el tema de los ciclistas y peatones, sino que tuvieran un capítulo específico. Hay que crear programas y acciones de seguridad vial dirigidos de manera específica a los peatones y a los ciclistas. Eso quedó. También propuse que se construyeran cicloparqueaderos, porque los que hay son insuficientes, y eso es una de las cosas que más pedimos los ciclistas, que haya cicloparqueaderos. Pedimos también temas de pedagogía para la vía, se llama la pacificación de la vía. Pedimos el tema de las bicicletas públicas, ya me acordé del otro, que haya una política de promoción del clúster de la bicicleta, de las empresas que se dedican a la rehabilitación y mantenimiento, de los que se dedican a hacer elementos de... Claudia López en el Consejo de Bogotá, ¿tiene coalición o no la tiene? Sabe que yo creo que esta política de ahora nos está enseñando que ya esas formas cambian. Yo que vi en el plan, se supone que la idea es, digamos, que hubiera como una coalición, pero pues digamos, pensar que en esa coalición esté el Galán, que fue su opositor, pues es una cosa compleja, porque tienen diferencias. Por eso ganó Claudia, porque era distinta a Galán, ¿sí? Si no, hubiera ganado Galán. Entonces, hay diferencias. Entonces, digamos, sostener una coalición así, pues es difícil. O una coalición donde está Colombia Humana, que les gustan unas cosas del plan, pero son muy críticas en otros, pues también difícil. O hasta con el mismo polo. Ustedes vieron que ahí hay diferencias al interior del polo. O con los liberales, que en unos temas coincidimos y en otros no, pues es difícil. Ahora, o con los conservadores, que pasa lo mismo. O el MIRA, o la U, en unos temas coincidimos, en otros no. ¿Qué es lo que mostró la discusión del plan de desarrollo? Que si bien no se puede hablar de una coalición como tal, yo no la vi realmente, sí se puede hablar de una coincidencia en ciertos temas, de la capacidad de hacer consensos en torno a ciertos temas. Incluso en algunos temas con el Centro Democrático y Cambio Radical, pues uno podía ponerse de acuerdo. En algunos, ellos votaron algunos puntos a favor, propusieron también muchas iniciativas y fueron incluidas en el plan. Yo creo que aquí hay como una nueva etapa en ese sentido. Entonces, no hay una coalición rígida de usted vota esto porque sí, no, realmente no lo hubo. Yo voté algunas cosas en contra. La gente me va a decir, pero usted no es del partido de gobierno. Sí, pero si no estoy de acuerdo, también tengo un derecho que hago valer a esa diferencia, porque yo no soy una convidada de piedra a la que le dicen, usted vote sí a todo y no, ni el gobierno me lo va a decir, ni yo lo voy a aceptar. Entonces, yo creo que hubo en este plan de desarrollo una especie de... A mí, 8 años, 2 años, 15 años, me parece una diferencia enorme en la relación entre el Consejo y la administración. Y yo creo que el Consejo sí ha mejorado bastante. Doctora María Fernanda, yo no puedo despedirla sin hacerle esta pregunta, y es, ¿el Congreso de la República en estos momentos tiene miedo de votar proyectos por lo que pueda decir la Corte Constitucional frente a las sesiones virtuales? El Consejo de Bogotá, digamos, como se ha dado la pela por trabajar de manera virtual, pero también de manera semipresencial. Corre el riesgo de que lo que han